la verdad es que cuando se vaya de acá va a tener pesadillas con nosotros porque lo hemos bombardeado con preguntas, con situaciones, ¿no? Claro, tener un psiquiatra a mano como un psicólogo es medio abusador porque queremos que nos trate gratis, ¿no? O sea, y que haga magia en 20 minutos nos resuelva la vida. Bueno, no funciona así la experiencia. Ah, no, no es así. Pero sí creo que el Señor lo ha usado para darnos muchos tips para poder trabajar cuestiones relacionadas con la ansiedad, con la depresión, y llegamos a trabajar lo que es el suicidio en adolescentes y en jóvenes, y ha sido algo realmente muy, muy profundo poder llegar hasta ahí. Ayer tuvimos la charla con los jóvenes adolescentes, nos visitaron chicos de otras iglesias y fue muy, muy interesante después de la reunión. Me tocó llevar a algunos a sus casas, cómo lo que habíamos charlado tocaba su realidad y tocaba muchísimo su entorno. Y creo que nos abre los ojos a los que trabajamos con estas criaturas, con estos chicos, a tener que cuidarlos muchísimo más, ¿sí? Y la charla de hoy es a manera de conclusión, pero a la vez de mirar y fortalecer algunos aspectos. Así que yo quiero invitarlo a Gustavo que venga acá arriba, por favor. Y vamos a juntos a matear un poquito, a charlar un poquito acerca de estas cosas. No, acá va sentado él. Siéntate, Gus, por favor. Ahí está. Muy bien. Hola, buen día. Claro. ¿Cómo están? Sí quiero que le demos un marco bíblico. Me gustaría que habláramos la Biblia en 2 o 3 textos, porque la propuesta que tuvimos con este espacio para aprender es que la salud es un elemento integral, que se alcanza de forma integral, donde lo social, lo familiar. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Otro texto es Filipenses 4, que leí parcialmente en el momento de la Cena del Señor. Filipenses 4, versículo 7. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero el 8 dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, el Dios de paz. Otra vez, ¿no? El Dios de paz estará con ustedes. 2 textos más. Mateo 22, 37. Es otro texto conocido, pero le vamos a dar un perfil diferente. Mateo 22, 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Y el último, 1 Pedro 5, 7.
1 Pedro 5, 7. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No sé si cuando arrancaste a estudiar psiquiatría, el mundo era tan complejo como ahora. Las personas. ¿Era así o como que se profundizó todo con la pandemia y estas cuestiones? Mira, en principio me haces acordar al preguntarme sobre la complejidad, me acuerdo de la complejidad mía. Cuando yo tenía 16 años, te conocí a vos fuiste primer año de tu estudio Del Instituto Bíblico estaba yo. Primer mes de... Fue la primera persona que salvé. Y yo fui el primer problema con el que se encontró en la práctica pastoral. Sí, el primer desafío. Después de estos 2 años de situación global que cambió tanto la costumbre, la rutina, los tiempos y la vida de las personas en todas las franjas etarias, en adulto mayor, en adulto y en adolescente y en niños, sí que cambiaron mucho las cosas, eso me preguntás, ¿no? En relación a la salud mental, y cambiaron mucho las cosas para mal. En todos los grupos etarios, en todas las ciudades grandes y zonas rurales, todo cambió para mal en relación a la salud mental, sí. Desde lo que se ve en la práctica clínica, un hospital, un consultorio, y a lo que se sabe socialmente en el espacio social comunitario, ¿no? Sí. Y todavía existe ese estigma pensando en la persona con problemas de salud mental. Yo, si pudiéramos hoy dejar 3 o 4 conclusiones, creo, de lo que se habló en estos días, la primera más grande es esta, ¿no? En relación al estigma vinculado a la salud mental. Pero al estigma o al prejuicio, ¿no? Pensado de distintas maneras. Un prejuicio en general se fundamenta sobre el miedo, se fundamenta sobre la ignorancia, ¿no? Son como las bases de eso. Pero también la ignorancia no por no saber técnicamente de algo, sino porque al no saber y un poquito de condimento de miedo, uno toma una postura frente a algo, más que nada en relación a otro, ¿no les parece? Piensen, la salud mental, así pensada rapidito, se asocia generalmente más a la enfermedad que a la salud. Cuando uno habla, póngale, dicho de otra manera, hablar de psiquiatría y de psicología, que sería un equivalente de salud mental, las personas cuando hablan de psiquiatría y psicología enseguida piensan en la persona enferma, en el otro enfermo. Y cuando piensan en el otro enfermo, piensan en el otro enfermo mal, el otro enfermo medicado, dopado, ¿sí? Como dice socialmente. Y en el otro no se piensa en el propio grupo familiar, en la propia vida emocional de uno. Sino cuando dice, sí, psiquiatría, me acuerdo de alguien que está tras las rejas en algún lado, ¿no? O juntando basura en la calle. Y ese es un prejuicio tremendísimo, porque ya antes de la pandemia, y esto aumentó un montón, se sabe que 1 de cada 5 personas tienen problemas de la salud mental. 1 de cada 5 es un montón. Usted se junta con 10 personas a comer a la noche y va a haber 1, va a haber 2 personas con algún conflicto en relación a su vida emocional. ¿En tratamiento o no? La mayoría de las veces sin tratamiento. O su familiar. ¿Y por qué sin tratamiento? Porque tampoco se animó a consultar porque seguramente algún prejuicio de estos lo frena. Por ejemplo, muchas veces he escuchado, no estás tan mal como para ir al psiquiatra, acá nadie está loco como para ir al psicólogo, ¿no? Entonces son frases que uno no diría, no estás tan quebrado como para ir al traumatólogo, o todavía no estás tan ciego como para ir al oftalmólogo, o uno no diría al nene,
cuando estás leyendo encima de la hoja, ¿no? Esperá, ya con la adolescencia se te va a ir y pasás 6 años sin ver porque sos muy chiquito para hacerte anteojos, ¿no? Y eso con la salud mental sí lo hacemos socialmente. Es como que la salud mental es un cuco, más vale de lo cual no hablar, porque no le pasa a nadie. Mientras no lo hablas, no le pasa a nadie. Fíjense qué ridiculez, porque hoy hablábamos ayer, entre 15 y 19 años la segunda causa de muerte es el suicidio. O sea, por ejemplo, para enfocarnos en un grupo etario. Entonces, aunque nosotros digamos que la salud mental no existe, los problemas de salud mental sí hay casos y muchos, ¿no? Pero una primera cosa, sí, en relación al estigma, es que cuando nosotros somos prejuiciosos negativos en relación a la salud mental, cerramos puertas y le hacemos mal a alguien, seguro de los que tenemos alrededor. Y ni hablar nos hacemos mal nosotros mismos, porque seguramente desde no poder dormir hasta tener ansiedad normal o patológica, pero tenerla, vivenciarla, ya nos hace mal tener un concepto de que, bueno, esto no me puede pasar a mí, y si me pasa no lo hablo porque hago como que no me pasa. Y ¿saben qué conclusión nos podemos quedar de esto que estoy diciendo? Que es recontra fácil acostumbrarse a vivir mal en la salud mental, a acostumbrarse a la tristeza, acostumbrarse a la mediocridad, al dolor, al insomnio, a los feos recuerdos, a las conductas que uno hace sin mediar un pensamiento en el medio y son conductas feas, adaptativas, relaciones que están enfermas y se lastiman de los dos lados. Eso es salud mental. Salud mental no es lo que le pasa al de la esquina. Salud mental debería hacernos pensar en nosotros mismos primero, en nuestro mundo emocional. Uh-huh. ¿Cómo se enferma una persona en esta área? ¿Cómo puede llegar a perder su salud mental? Mira, un viejo desafío mío, así me acuerdo de la facultad y eso, siempre, y charlando con vos, lo hemos hablado mucho de chicos, lo lindo que sería algún día conversar, pensar, investigar sobre si es algo espiritual o si es algo psicológico, ¿no es cierto? Y hay un error gigantesco en la vida social, yo lo veo hoy desde la clínica y Adrián lo ve desde la teología, de personas que atribuyen a un extremo o al otro. Es todo espiritual y si estudias psicología vas a dejar de creer en Dios, o el otro extremo científico, que Dios no existe y el que cree en Dios tiene un problema mental. Los dos extremos son extremos que lo único que hacen es generar una frontera, como en la guerra de dos países con trincheras, y entonces no se habla de un lado y del otro. Y esa distancia es horrible. ¿Cómo uno puede enfermar? Yo no sé si eso se puede corregir, pero muy rápido vamos a esa de las tres esferas redondas, ¿sí? Porque una manera de pensar la salud y de pensar la enfermedad es que usted piense en estos tres círculos. Estos tres círculos, que uno es la biología. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Avise. Como tres dimensiones concéntricas, ¿sí? Tres dimensiones que se van a tocar. Una es la biología. Gracias. Una es la biología, que es nuestro cuerpo. ¿Sí? Si uno tiene anemia, problema en la sangre, por ejemplo, va a andar cansado, va a andar con sueño, va a haber síntomas mentales, pero es un problema de la biología. Si uno tiene problemas de tiroides, también. Y si uno tiene un problema en el cerebro, con conexiones, con sustancias que tienen que conectar una parte con la otra, empieza a tener, por ejemplo, problemas para prestar atención, problemas para recordar o problemas de ansiedad. Pero la otra esfera ahí que dice mente debería decir enfoque o punto de vista o recursos cognitivos que uno tiene. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, una personalidad construida, somos más o menos tímidos, más o menos impulsivos, más o menos adaptados a nuestro contexto, pero tenemos un punto de vista con respecto a las cosas. Y esa forma de pensar
hace mucho la forma de sentirse. Entonces, ¿cómo uno puede enfermar su salud mental? También cuando tiene formas de pensar que lo meten en una jaula solito, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo es cuando vos te cae la ficha de que tenés que salir de un lugar que te hace mal. Y ahí no está enferma la biología. Hay un acto mental, una postura mental que te está haciendo mal. Cuando eso cambia, mejora todas las dimensiones porque mejora también el cuerpo. Dicho de otra manera, yo al revés, si yo tengo una actitud, una postura, un enfoque, un punto de vista equivocado de algo, voy a insistir por un camino que me choca una pared y lastimo mi cuerpo chocándome la pared. O sea, algo de mi corporalidad se va a enfermar mientras yo tenga esa postura mental equivocada, ¿no? Pero miren al revés, supongamos que el cuerpo está normal, la forma de pensar nunca está ni mal ni bien, pero tiene cosas positivas y cosas no tanto, pero en el ambiente, en el contexto, tengo a alguien que abusa de mí, tengo a alguien que me maltrata, tengo falta de trabajo, tengo cuestiones graves del contexto, ¿no? Va a ser algo que enferma el resto de las cosas. Entonces, la salud mental se puede enfermar en base a la convergencia y a la articulación de estas tres cosas, ¿no? Y decíamos el otro día que la vida espiritual puede ser una dimensión que sumerge a las tres dentro de sí misma, porque fíjense la articulación entre las cuatro. Cuando uno está bien espiritualmente, seguramente le haga mejor a la parte mental, seguramente le haga mejor al ambiente, a la interrelación familiar. Y eso seguramente se traduzca en mejor comer, en mejor dormir, en salir a caminar, en relaciones enriquecidas, ¿cierto? Lo contrario vale y la podemos vaciar de Dios. Entonces uno puede tener en la vida espiritual estar lleno de rutinas religiosas, de normas, de imposiciones, de deudas con el otro, de expectativas altas, juicios de los demás. Y esa es una espiritualidad que enferma la mente, que enferma el ambiente, porque uno va a la iglesia a pasarla mal o va a caretearla y hasta se escapa de su propia salud mental, ¿sí? Porque viene, se muestra todo bien, sí, todo bien y chau. Y termina enfermando el cuerpo porque, por lo menos con ese estrés que se vivencia sostenido en el tiempo, por ejemplo, se puede convertir en depresión. Hay mucha relación de estrés crónico sostenido en el tiempo con deprimirse. Y deprimirse empieza con perder el interés, perder el placer por las cosas que te daban placer y tener un enfoque pobre de las cosas, empobrecedor de las cosas y una construcción negativa de las cosas que uno incorpora en su cabeza. ¿Sí? Si 10 cosas le pasan, 7 son buenas, se profundizan las 3 negativas y se genera un fantasma cada vez mayor de culpa, de autodesprecio, de falta de proyectos, ¿me entienden? Entonces, ¿y qué empieza primero y qué empieza después? La mayoría de las veces no importa cuál empieza primero, pero se integran, se articulan y empeora todo junto, ¿no? Me quiero quedar un segundito hablando de lo espiritual o de lo religioso. Charlábamos, lo expusiste, pero charlábamos acerca del suicidio en adolescentes y jóvenes, que muchas veces el detonante es la pérdida del soporte, otras veces es no dar con las exigencias. Pero lo llamativo de ese estudio, que era de la OMS, de UNICEF, era que uno de los elementos que lleva a los chicos es el mandato religioso o las reglas en esta área. ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo perjudica eso en la mente de un adolescente, de un joven? ¿Y cómo se diferencia de una sana espiritualidad? La construcción de la salud mental en la adolescencia va siguiendo los procesos evolutivos normales, ¿viste? Vos tenés el adolescente que es propio del adolescente es cortar los límites, no respetar, no estar motivado. En ese contexto de un adolescente normal, también hay cosas que van poniéndose de cimiento y de construcción al futuro, ¿no? Y la diferencia que se muestra en ese estudio es chicos que crecen demasiado
Rígidos en el sentido de que no admiten un error en su propia expectativa de sí mismos, ¿no? Y no admitir un error es una forma de decir no saber qué hacer si me pasa algo equivocado, si me sale algo mal. ¿Sería el perfeccionista de alguna manera? Sí, un perfeccionista que muy pobre, porque el perfeccionista que está lleno de recursos puede ser perfeccionista y, no sé, si no sos perfeccionista y sos arquitecto, por más que sepas mucho, es algo negativo, pero el tema es si vos, encima que no tenés recursos para resolver, sos perfeccionista en el sentido de que estás con un ideal muy alto de dónde tenés que llegar, pero solo con lo que llegás es como un poco raquítico, desnutrido, ¿sí? Como pretender hacer un maratón de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 40 kilómetros sin entrenamiento ni sin comer. Algo del cuerpo va a fallar en ese ir tras el objetivo. Pero ahí yo solo dije la parte interna del pibe, la rigidez, ¿no? La no aceptación de que algo puede salirse de su control. Si a eso usted le suma que tiene un sistema de valores impuesto por su contexto, sea papá, mamá o otro referente, pero además de su familia, una iglesia donde la iglesia se enfoca especialmente en pautas a cumplir y no en el estado mental de las personas. Búscame el triángulo en un ratito, cuando quieras. Si la iglesia se enfoca en la conducta de las personas... ¿Qué triángulo? El triangulito, ahí hay un triangulito, vos búscalo, amarillo o Si verde. ven un triangulito, Sí. antes. Si la iglesia se enfoca en las conductas de las personas y el pibe capta, sí, para adelante. Si no, espera ahí lo buscamos, Adri, en un ratito. Vamos de vuelta para cerrar esta idea. El pibe puede ir creciendo con toda ahí está. Puede ir creciendo con toda su forma de ser un poquito rígida, ¿sí? Un poco desnutrida, un poco esquelética, ¿sí? Un poco tan duro que hasta tiene miedo de que lo cuestionen y a cuestionarse él mismo, porque si se cuestiona se autofractura. Pero encima tiene un soporte de valores alrededor que solo se fijan si el pibe hace las cosas bien o mal y no en cómo está el pibe. Eso está estudiado por UNICEF, que esas dos variables generan que cuando el chico termina la escuela o cuando el chico lo deja la pareja o cuando el chico se manda una macana de repente que no puede aceptar y que sabe que sus padres o lo van a fajar o su líder de jóvenes lo va a exponer o va a recibir un juicio de su congregación, muchos chicos que ya están en un proceso de depresión con eso se matan. Eso es un estudio de UNICEF que mostró, ¿no? Y lo que nos sorprendía es que expresaba específicamente los mandatos religiosos como un problema, pero un problema en este sentido, como una serie de reglas a las que hay que llegar, de expectativas, y una forma de que la comunidad se enfoque más en la conducta del chico que en el cómo está el chico. Entonces, cuando el chico falla la conducta, sabe que se le viene de adelante el juicio, y entonces colapsa, no puede resolverlo, y en estos casos que se mostraban ocurrió el suicidio. Estudiábamos anoche de que los casos que hay registrados tienen que ver con iglesias evangélicas e iglesias católicas. Es un estudio hecho en todo el país, en todas las provincias. Exactamente. O sea, como que en estas dos vertientes de cristianismo hay unas exigencias insanas. Uh-huh. No en todas, por supuesto, pero sí que eso marca muchas veces. Uh-huh. Déjame mostrar esto para cerrar la idea. Fíjense en el triángulo las emociones, por ejemplo, es ponerse a llorar por una canción que estás cantando, que de verdad te moviliza internamente y está buenísimo, pero es mundo emocional. O sea, es emociones. Otras emociones son el enojo, la bronca, la tristeza, palabras
que solo una palabra te representa algo, ¿no? De lo que se siente en la mente o se siente en el cuerpo. Esas son las emociones. Generalmente esto maneja esto. La forma en que actuamos responde a las cosas que sentimos. Entonces, piénsenlo en un chiquito, como dice ahí. Un chiquito que pega puede ser un chiquito que se siente mal en el contexto, pero en realidad se está sintiendo capaz, él piensa de sí mismo que no sirve, que no puede, que es un inútil, que es menos que todos, entonces pega. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Que este plano inferior de emociones y de conductas está comandado por el pensamiento. Solo que el pensamiento es invisible a nosotros mismos, principal detalle. Nuestro mundo de pensamientos es inconsciente. Nosotros no andamos pensando en qué pensamos. Y estaría bueno que sí, como vamos a ver en 2 minutos al final. Pero generalmente nuestro cerebro no registra y no nos deja ver en qué pensamos cuando estamos pensando. Y lo que sí hacemos es vivir todo el tiempo en este escalón de abajo. Emociones, actitudes, actitudes, emociones. Todo comandado por los pensamientos. Ahora voy a lo de la iglesia. Si la iglesia se enfoca en esto, en las actitudes de los chicos, y más o menos en las emociones, pero solamente acá, la iglesia puede convertirse en un enorme tapial de juicios valorativos y de órdenes a hacer, y de cosas y de formas de comportarse. Pero te perdés todo el mundo del pensamiento, que es el cómo se siente el chico, y pensémoslo en nosotros. Uno puede llorar mucho con una canción y ir a un campamento y estar de rodilla todo el campamento y después irse, y a la semana se fue la llamarada del campamento y puede no haber cambiado nada, porque no cambió nada en el pensamiento. Porque las decisiones tomadas en el mundo y en el nivel emocional son decisiones que se movilizan como con la lluvia se moviliza la tierra. Te puede quedar el auto marrón de tierra, pero llueve y se pasa, ¿no? Entonces, cuando vamos a leer en un ratito un texto de que la palabra de Dios habite en uno, ¿no es cierto? Sí. No está refiriéndose ahí a que habite en mis palabras solamente, en mi boca, que serían las actitudes, o que habite en mi mundo emocional para hacer algo en un contexto. Las emociones, fíjense ustedes, si comen una torta rica y con un amigo y un mate a la tarde, la pasa fenómeno, pero el otro día a la tarde no la sigue pasando igual. O sea, la emoción de ese rato empezó y terminó. Las emociones son así. Ahora, si algo cambia en el plano de pensamientos, cambia un montón. El tema es que cómo hacemos para que algo cambie en el plano de los pensamientos, ¿no? Y que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. O sea, lo que vos estás proponiendo es que lo que llena la mente o lo que usamos para llenar la mente es lo que definitivamente va a formar la persona, la va a transformar para bien o para mal. Todo tiene que ver con lo que incluimos o dejamos pasar a la mente. Sí, de alguna manera con lo que uno internaliza en el pensamiento. Viste, cuando uno en su vida personal, en varios aspectos, pero donde algo te hace clic y decís, acá me di cuenta que vi más claro algo que no estaba viendo, ese es un cambio de pensamiento. Y del punto de vista patológico, por ejemplo, sentir que yo entro a un negocio y me agarra fobia y no puedo y entonces dejo de entrar a los negocios, ahí hay un cambio en el pensamiento. Hay algo en el pensamiento que está pasando que te asevera, te hace tener una certeza de que si vos vas al banco o a la farmacia te vas a ahogar y entonces no entrás, como pasa en eso que se llama ataque de pánico o fobia, ¿sí? Es un trastorno de ansiedad. Quiero decir, lo que pasa en el pensamiento y que no lo detectamos, genera cambios en la vida realmente grandes. Lo que pasa en las actitudes es como decíamos el otro día con los pibes. Vos podés
Vos podés sentar a un pibe y bajarle línea de 10 cosas y sermonearlo bien, bien sermoneado, y el pibe te va a mirar, te va a decir, bueno, ok, chau. Y se le olvidó cuando salió de la puerta, porque ahí estás apuntando a cambio de actitud. Los cambios grandes se hacen cuando se pone en juego, se abre la puerta del corral, ¿sí?, del mundo, de los pensamientos. Yo creo que una conclusión en este sentido podría ser, del punto de vista congregacional, qué interesante si a lo que Dios se refiere cuando está refiriéndose con todas estas cosas es al cambio en mi pensamiento, claro, y en mi toma de decisiones, claro, consecuente al cambio de pensamiento. Claro. Y no tanto a mi mundo emocional, que no está mal, no está de más, pero es la parte inferior, es la parte no profunda, digamos, ¿no? Y digo lo último, si usted va al médico y le dan, porque tiene pánico, clonazepam, que es un remedio para mejorar la angustia, no está mal hecho, pero está atacando a la punta de abajo, ¿sí?, la emocionalidad. Por eso el tratamiento de ataque de pánico no es con clonazepam, pero por un tiempo cortito. El cambio lo hace otro remedio que te ayuda a sanar arriba. Entonces, si nosotros queremos generar cambios espirituales profundos, ¿por qué nos enfocamos en si alguien llora o no llora? Si el mundo emocional de la persona va a ser acá en 40 minutos y después en la semana está la vida emocional profunda, ¿no? O sea, esto te cambia un poquito la óptica de enfoque y en la visión de uno mismo también. ¿Qué me pasa a mí? Y me adelanto a una pregunta de una corriente filosófica y psicológica hermosa que hay, que te hace preguntar cuán presente estás en tu propia presencia, en tu propio cuerpo, en tu propia mente. Nadie ve si vos estás acá o no, sí, mentalmente, ¿no? Uno puede ver que estás acá, que estás vestido linda, que estás de todo elegante, pero tu cabeza, ¿dónde está? Y no es que me importe a mí o a Adrián, sino que eso es salud mental, porque mientras yo estoy acá, pero mi cabeza está en otro lado, mi salud mental gasta más energía y se pone más ansiosa. Y todo el día está en otro lado, porque después voy a otro lado y vuelve a estar en otro lado, y todo el tiempo está fuera de foco. Entonces, como fuera de eje, si yo no habito mi propia presencia, me desgasto solo a un precio mucho más alto que si, por ejemplo, puedo hacer una pausa, pensar en qué estoy pensando y tratar de habitar un poquito lo que me está pasando. Esto es gigante en relación a los conflictos, porque, pónganle, la contraria de esto es negar los conflictos. No, a mí no me pasa nada, o no pasa nada, no quiero ver lo que está pasando. Y eso es muy perjudicial para la salud mental. Tan malo como ser hiperdramático y estar todo el tiempo pensando en lo que está mal. La posición que tomamos frente a las cosas, frente a los conflictos, frente a las malas noticias, hace que un conflicto sea una pared difícil, pero por la que podemos aprender a pasar por el costado, o una pared difícil que se nos cae encima y nos aplasta. Parecería como que en esto que hablas, ¿no?, de vivir con plena conciencia, parece como si hiciera eco ese pasaje, ese texto de la Biblia, que habla de que cada día tiene su propio afán, ¿no?, su propia preocupación. ¿Para qué nos vamos a morir de ansiedad por el futuro si el presente ya es algo en el que hay que trabajar, ¿no? Sí, y fíjate el texto que leíste hoy, de su interior correrán ríos de agua viva. En la imagen de un río con aguas en movimiento, hay dinámica, ¿no? Piensen en un río estancado, que no fluye. ¿Qué síntomas tiene un río estancado que no fluye? Va a tener aguas quietas, va a tener bichos, va a tener probablemente olor, ¿no es cierto? Va a tener la idea de un flujo implica un montón de vida, ¿no? Un montón de movimiento. Y la salud mental la podemos
también relacionar con eso. La mente sana es una mente en movimiento, una mente que puede meditar, una mente que puede pensar en sí misma, no tanto en los demás, y una mente, si encima está llena de Dios, se sumerge, como decíamos hoy, en un todo que abraza y que llena todo, como si ese río cobrara una potencia enorme cuando cae desde la montaña al deshielo, ¿no? y nutre los árboles de alrededor. Esa es una imagen fuertísima de la salud mental, más allá de la salud física, que puede estar en deterioro por alguna causa, puede tener un problema externo, ¿se acuerdan las 3 dimensiones? La biología puede estar mal, o el ambiente puede ser muy difícil, el contexto puede ser muy distinto, pero si la perspectiva interna y la espiritualidad generan un flujo permanente de renovador de salud, yo creo que ahí está muy fuerte la presencia de Dios en la presencia de uno. Exacto. Y uno en la presencia de sí mismo y haciendo que su vitalidad se renueve con Dios junto, ¿no? Exacto. Vos que trabajás con adolescentes y jóvenes, también tenés que trabajar con los padres, ¿no? Con la gente que los lleva, que los acompaña. ¿Qué le dirías hoy a los padres, a los que somos padres y que tenemos hijos, niños, adolescentes y jóvenes? Y padres que a lo mejor todavía no hemos matado ese estigma de reconocer que tenemos un hijo que necesita, ¿no? Un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cómo nos ayudás? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar eso? Creo que hay 2 cosas que se pueden decir rapiditas. Una es que la salud mental de un chico depende mucho de la salud mental del papá y de la mamá. No por la culpa, no olvídense de la culpa de quién es. Me refiero a que un papá y una mamá que dicen, bueno, tenemos que hacer algo con nuestro hijo que su salud mental está un poquito complicada. Papás que se implican en eso, que dicen al terapeuta o quien consulten o al médico clínico, mira, yo como papá me pongo la camiseta también de lo que sea que está pasando y lo acompaño a mi hijo en lo que necesite. Ese es un papá o una mamá que va a aportar mucho. Y que también decírselo al chico así, decirle, mirá, yo no entiendo bien qué te pasa, pero me pongo al lado tuyo para salir adelante, para encontrar ayuda. No me pongo la vereda enfrente, no te cierro la puerta. El chico puede ser que te dé un portazo en la cara, pero si vos como papá le das otro portazo, vos estás cerrando la puerta que podés vos mantener abierta, porque él te puede dar un portazo y vos podés decir, bueno, atrás de la puerta yo me quedo sentado acá porque quiero que sepas que en medio de este enojo, en medio de esta distancia, en medio de esta crisis que vos tenés, yo también estoy Amén. En crisis, pero con vos, acompañándote. No decirle, como yo escucho un montón de mamás, mira, culpa tuya tengo que estar acá con el psiquiatra, o culpa tuya tengo que ir al psicólogo, ¿no? Porque ahí le das un flor de golpe de horno para atrás a lo que le está pasando al chiquito. Pero una fuerte es esa, ponerte junto con el nene y decir, no, acá nos vamos a poner la camiseta juntos de lo que sea que esté pasando. ¿Hay miedos en los padres de que al exponer al hijo a un profesional salten mis defectos, mis problemas, mis fallas? ¿Todavía está eso presente? Bueno, andá pero no hables de mí, una cosa por el estilo. Está buena esa pregunta. No lo dije por nadie, no. Hay un grupo de cosas ahí. Si vos vas a un profesional bueno, no te va el profesional a ir de los tapones de punta contra vos. Eso seguramente. Y si ves que el profesional te tiene alguna tendencia negativa, cambiá de profesional. Por otro lado, hay un montón de papás que encierran a su hijo
en un círculo patológico de agresiones, de desprecio, de abusos, de mentiras, y el nene enfermo hasta le sirve para fines secundarios. Sí, o sea, hay muchos papás que el emergente de salud de un chico es lo de menos. O sea, cuando uno ve el pibe enfermo, está mostrando que el pibe por lo menos es el único sano de la familia. Y te das cuenta de que está metido en una dinámica familiar muy, muy patológica. Ese ambiente del que hablabas. Claro. Entonces, esto se puede pensar, si entre todos nosotros que estamos acá, más o menos hay una coherencia personal de decir, bueno, sí, yo me puedo haber mandado mis macanas, pero soy alguien de buena voluntad con mis hijos y quiero ayudarlo y todo, bueno, vale un poco la primera cosa que dije. No tenga problema de ir a un profesional a charlar, porque en realidad no te va a culpar de nada, porque no se trata esto de culpa de quién es. Y por otro lado, seguramente en el tratamiento del hijo, el papá o la mamá encuentre cosas personales a mejorar. Eso es re lindo. Aún yo lo veo mucho en las internaciones. La internación por un intento de suicidio es algo horrible, pero que en una familia genera un reset, un formateo, un nuevo inicio, ¿no? Porque cuando pasa estas cosas muchas veces se pueden acomodar otras que no se veían, porque todos vivimos naturalizando lo malo, como decíamos al principio, ¿no? Bien. ¿Hay alguna cosita más que quieras terminar enfatizando, que no quiero que te quede sin decir? Yo terminaría diciendo de vuelta esto, como iglesia. No tratemos de nutrirnos la vida emocional para ser súper fuertes en llorar, en levantar, en salir, en asistir, en mostrar. Enfoquémonos en nutrir el pensamiento, las decisiones, en cambiar eso, o en que nuestras personas cambien eso, porque así van a cambiar las emociones de manera genuina y las actitudes de manera genuina. Exacto. Si nos enfocamos en las actitudes y en las emociones de alguien, hacemos dos macanas. Por un lado, uno se pone en un lugar de juez y de juicio de valor a la otra persona y nunca se entera de su mundo emocional, y por otro lado, la persona, o sea, en lo que estamos viendo es algo de superficial y de poco relevancia a los fines del cambio. Si uno quiere hacer un trabajo espiritualmente profundo, enfoque a que cada cosa que se puede conversar se internalice en el pensamiento. Buenísimo. Entonces, bueno, no vas a ver el pensamiento del otro, pero sí podés hacerlo con el tuyo. Cuando vos lo haces con el tuyo, el otro lo hace con el suyo propio, juntos seguramente se potencia en ese sentido. Quiero concluir con uno de los textos, explicando un poquitito uno de los textos que leímos, para ver cómo Dios también se mete en esta área de la mente. Y la salud va a ser integral. Dice 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. La versión 60 dice, echen sobre Él toda ansiedad. Otra versión, la versión hispana La Palabra, dice, confíenle todas sus preocupaciones a Dios. Y el énfasis lo quiero poner no sobre la palabra ansiedad, que es una palabra que más o menos conocemos, sino con la palabra echar o depositar en Él. Es un verbo, es una acción, pero saben que en el griego, donde se escribió el lenguaje de este texto, había 4 tiempos verbales: pasado, presente, futuro, eso es lo mismo que nosotros, pero había un tiempo verbal más que se llamaba aoristo. Esta palabrita está en aoristo. ¿Y qué significa eso?
El aoristo es una acción que voy a realizar, pero estoy tan seguro de realizarla como si ya hubiera pasado. Es una acción única, una acción determinante, una acción que la hago una vez y que es como si ya pasó, como si ya ocurrió. Y el pasado no se puede cambiar. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que en el momento en que vamos a Dios a echarle nuestra ansiedad, a tirarle nuestra preocupación, nos tenemos que olvidar. Lo tenemos que dejar atrás. Me gusta la versión, la palabra, confíenle a Dios. Si yo le doy a Dios este problema, pero mañana se lo hago recordar al problema y pasado le digo a Dios, che, ¿qué pasó con este problema? De alguna forma es un acto de desconfianza. Señor, ¿querés que te ayude? ¿Querés que haga algo de mi parte? Porque si yo tengo una preocupación en algún área de la vida, una ansiedad, tengo que echarla en Él y dejársela. Tengo que aprender a hacer eso. Yo le voy a ser sincero, yo no soy un tipo de mucha oración. No oro así horas por día. Ahora, cuando le pido a Dios algo, cuando le digo, Señor, yo te dejo esto, me olvidé. Porque se lo estoy confiando. Y después cuando se resuelve o surge el milagro o el problema, digo, ese fue el Señor. A mí me parece que uno de los problemas de la ansiedad, de la depresión, de lo que hablamos, es que nos vivimos obsesionando con nuestras preocupaciones, no vivimos, no disfrutamos la vida por ese drama que tenemos. Y Dios en esta mañana me dice, dámela a mí, pero dámela a mí. Déjamela, que yo me hago cargo. Y cuando hacemos ese acto de entregárselo y dejarlo atrás como si ya hubiera pasado, yo le aseguro que uno vive con más paz. Vive más liviano, viaja más sencillo la vida. Porque hay cuestiones que no las vamos a cambiar orando 24 horas por día. Las va a cambiar Dios. Entonces aprendamos a orar así, a vivir así. Dejándole a Él la ansiedad, pero se la dejo y no me preocupo más. Sino, quizás sea que no confío que Dios tenga el poder para resolver eso. Aprendamos a ser más confiados en el Señor. La última cosa, porque no vamos a abrir la pregunta porque no nos vamos más, ¿no? Aparte saquen turnos si necesitan, ¿sí? Atiende vía Zoom. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los adolescentes y jóvenes, en este momento tan coyuntural de la historia, saliendo con muchos problemas de la pandemia, viendo una guerra en tiempo real? ¿Cómo puede hacer un joven para vivir lo más sano posible en esta circunstancia? Y un adulto también, si querés abrir un poquitito el panorama. ¿Cómo hacemos? Creo que proponerse generar conversaciones de calidad, tiempo de calidad con alguien es el mejor de los planes. Porque si es un adolescente, precisa hablar de lo que siente. Si no tiene con quién tener un tiempo de conversación de calidad, no va a poder plantear lo que le pasa. Si uno es alguien adulto y no genera espacios de tiempo de calidad para conversar de lo que siente o de lo que la persona que tiene al lado siente,
la vida mental de uno y del otro se pierden en las 500.000 cosas que uno hace por día y en este estado de no conciencia plena, como ponga, usted vive con alguien, son dos, y ninguno de los dos piensa en sí mismo plenamente, en cómo está, y pueden pasar días que no se preguntan cómo está, y durante días hacen cosas juntos, duermen juntos, pero no hablan de sí mismos. Creo que está bueno eso como mensaje de final. Bien. Generar tiempo de calidad donde no haya que hablar de otro, que haya que hablar de uno mismo y del que tiene enfrente, cada uno de sí mismo, como un ejercicio, ¿no? Con un café, con un mate, con una cerveza, pero enfocándose en el propio estado mental, en el propio estado emocional de sí mismo y de su persona allegada. Si eso usted lo hace con un adolescente, está haciendo magia. Pero no una sermoneada con el adolescente. Invítelo a pescar. Lo invita a pescar, lo invita a cocinar ravioles. Alguna seguro buena cocinera acá debe haber, con alguna nieta o hija media rebelde. No hace falta sentarla a decirle 500 cosas. Le pueden decir, che, te enseño a cocinar pastel de papa. Entonces, la piba capaz viene y pasa como nunca 2 horas de tiempo de calidad haciendo una comida. O sea, el tiempo de calidad tiene distintas formas. No hace falta un diván, un consultorio, no hace falta dinero, no hace falta ir a Europa para tener tiempo de calidad, porque podés ir a la Torre Eiffel y no tener tiempo de calidad. Entonces el tiempo de calidad lo tenemos a la mano. ¿Podemos usarlo o no? Y la mayoría del tiempo no lo usamos. Gracias, Gustavo, por esta charla, por estos espacios. Y seguramente volverás para trabajar otros temas. Pero como dice mi papá, hay que generar retratos, ¿no? Retratos. De cada momento. Bien. Que cada momento sea una foto que valga la pena imprimirla y ponerla en un cuadrito. Si no nos ponemos a sacar esa foto, la foto no llega sola. La tenemos que generar. Gracias. Muchas gracias. A todos. Un aplauso. Gracias, Bernardo, gracias son los papás de Gustavo, están acá adelante, nos han acompañado este fin de semana. Ha sido un tiempo maravilloso, como familia juntos. Y bueno, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Se nos ha ido un poquito el tiempo, pero valió la pena. Que realmente nos encontremos con Dios y le dejemos a Dios todas nuestras ansiedades una vez y para siempre. Dios les bendiga, hermanos, quedan libres. Hasta la próxima.